Entonces, hay una primera hoja donde ustedes tienen, algunos tienen así, ¿no? Algunos tienen así, otros puro texto. Ya, sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero van a colocar cada uno en esto, vamos a poner su peso, su talla. Su peso y su talla personal, cada uno. Peso, talla personal. Yo peso como mi perro, dice, no, se pasa. Dice, pesa como su perro. Ahí menciona, los que tienen el puro texto, ahí es el ejemplo. Entonces, aquí dice, van hallando Ahí se caía. índice de masa corporal. El índice de masa corporal se halla, es igual a los Allá vamos a rellenar. como el peso en kilogramos. Yo quiero que sábado. La talla a la altura, El cuadrado, la altura del cuadrado. la talla, ¿sí? Ay, y no me vas a apoyar en mi posición. Ok. Entonces vean, en el ejemplo, dice, para calcular el índice de masa corporal, divide tu peso en kilogramos entre el cuadrado de tu estatura. Ejemplo, si pesas 70 kilos, si pesas 70 kilos, Luego de PAE vamos y a mides 1,60 m, entonces 1,60 m por 1,60 m sería 2,56 m. Listo. Entonces acá ponen 1,60 m por 1,60 igual, ya tienen el dato de 2,56. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es después dividir sencillamente 70 entre 2,76 y sale su índice de masa corporal. El índice de masa corporal ahí es de 27,34. 27,34. Ah, muy bien. Entonces, en la parte de abajo menciona un cuadro. Algunos tienen en tipo, otros tienen con figuritas. Algunos tienen con figuras. Ay, no. Y otros tienen el texto nada más. Ya. Cuando está en figuras, en la parte de abajo menciona el ¿Cómo índice de lo masa maldecía? corporal. Cuando es menor a 18,5, entonces es insuficiente. Cuando está entre 18,5 a 24, es normopeso, es normal. Normal. Si está entre 25 a 29,9, es sobrepeso, 1 y 2. Si es de 30 a 39,9, es obesidad, tipo 1 y 2. Y si es mayor a 40, entonces obesidad 3 y 4. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes está hallando su índice de masa corporal y entonces leen tablas. Si es normal, está con bajo peso, está con sobrepeso, identifica, ¿sí? Ya, ok. Eso por un lado. La otra es lo siguiente. Vamos a agarrar esa hojita que tienen ustedes, la hoja. Acá está. Bien. A ver. Hoja de trabajo. Hoja de trabajo, técnica de procesamiento para recolección de datos. Primera parte. Características personales del estudiante, dice, ¿sí? Entonces en el Excel, acá dice características personales del estudiante. Muy bien. Luego, si siguen bajando, dice características biológicas en su hoja. Entonces, debajo de características biológicas dice edad, sexo y estado nutricional. Entonces, en la edad, cada uno de ustedes tiene una edad. Cada uno de ustedes tiene una edad. En acá está almacenado datos, no de ustedes, sino otros datos de estudiantes de la Facultad de Enfermería.
Entonces, el primer estudiante, por ejemplo, en estos datos tiene 18 años, ¿sí? El otro tiene 17, 16, 18, 16, 19, 26 y así, ¿no? Es la edad. Estamos introduciendo datos a ese Excel. Muy bien. Adelante. Adelante, adelante. Ya. Luego, profesora, estamos en clases, ¿sí? Estamos viendo la otra situación de lo que es el sexo. Vean su hoja de prácticas y en sexo dice masculino, femenino. Delante de masculino, ¿qué número hay? El 0. Entonces masculino significa 0. Y el 1 es femenino. Es el código que se le está asignando. Entonces, estamos haciendo codificación de eso. ¿Sí? Y entonces, cuando yo codifico, para almacenar datos, voy a colocar o el número 1, ya sé qué significa el 1, o el 0. ¿No es cierto? Esa es la codificación. Y en la hoja lo tienen ustedes. En cuanto se refiere al estado nutricional, ustedes ya, cada uno de ustedes ha hallado su peso, su talla y halló su índice de masa corporal. Entonces, cada uno ya tiene su índice de masa corporal, por lo tanto, en el estado nutricional yo le puse en acá con algunas letras, bien. Normal, ¿De acuerdo? bajo N, normal, bajo peso, normal, normal, sobrepeso, normal, ¿no? Y así. ¿No? Claro. Entonces, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación y quieren hallar el índice de masa corporal, primero tienen que empezar a tallar y hallar el índice de masa corporal y después de eso introducir al Excel. ¿Sí? ¿Me entienden? Ya. Ahora, más abajito dice responsabilidades personales. Acá está, chicos, responsabilidades personales. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de responsabilidades personales dice cuál es su estado civil. ¿No? En la hoja. En la hoja dice cuál es el estado civil. Y ahí dice 0, es soltero no unido, y el 1 significa unido, casado, conviviente. Hay solamente dos códigos, el código 0 y el código 1. Entonces, en el estado civil, chicos, como son estudiantes de la facultad de enfermería, hasta acá pueden observar puro 00000. ¿Qué significa eso? Que todos son solteros. Que son solteros. Claro, pero Hay un casado. si nosotros seguimos avanzando esta data, Hay viudos, divorciados. Divorciados. acá hay un mono, la 74. Tiene 1. ¿No? Oye, acá cuántos datos hay. Acá tenemos datos de tenemos datos de 192 estudiantes. Wow. ¿Sí? Claro, están procesados. ¿Ya? Entonces, están viendo cómo se almacenan los datos utilizando códigos. Están haciendo codificación. ¿Sí? Codificación. Muy bien. Ahora, se le pregunta, ¿es usted jefe de su hogar? Claro, ustedes no son jefe de hogar. Los estudiantes no son jefe de hogar. Puede haber algún padre de familia, una señora o alguien que tenga familia acá, sí puede haber. Entonces, si es jefe de hogar, pondrán ahí el código 0, que no es jefe de hogar, y el código 1 sí es jefe de hogar. ¿Cuántos hijos tiene? Acá tienen 000, pero si buscamos vamos a encontrar chicos que tienen 2 hijos. Hay personas de 45 años en la facultad. Nosotros, Ahí. la señora ¿Realiza alguna actividad laboral? Actividad laboral. y el Código otro 0, compañero, código 1. Eleuterio. Entonces el código 0 dice no realiza actividad laboral. Y el código 1 sí realiza actividad laboral. Estamos introduciendo los datos. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? Acá hay, mira, hay un estudiante que depende de ese estudiante. Sí, compañero. ¿Sí? Claro. Entonces, ya. Antecedentes educativos. Chicos, antecedentes educativos. Otro colorcito. ¿Cuál era el tipo de gestión administrativa de la institución educativa secundaria en la que estudió el 5º año de secundaria? ¿Fue pública o privada? Acá falta codificar.
Delante de pública yo le pongo el código 0. Pongan el código 0 en su hoja. Agreguen, porque no está codificado. Claro. Están bien perdidos los compañeros. Antes de pública ponen 0. Claro, porque yo no codificado. El 1 es plural. Ya, ok. Entonces, chicos, miren, acá hay 000, hay 1, ¿cierto? ¿Y el 1 qué significa? Que el colegio particular fue. ¿Bien? ¿Cuántos estudiantes de la facultad podrían entrar en el colegio particular? El 1 hay 2. Si contamos, vamos a encontrar un montón. ¿Sí? Particulares. Ya. Siguiente pregunta. El quinto año de secundaria lo realizó en una institución educativa 0, mixta, y el código 1 de un solo sexo. Muchos de ustedes vienen de colegios mixtos, otros vienen de colegios de un solo sexo, que puede ser de mujeres o de varones. ¿Sí? Entonces la codificación está ahí, ¿no? En el código, en el quinto año, hay un código 0 y hay un código 1. El código 0 significa de colegios mixtos, de varones y mujeres, mixtos. ¿Sí? Ok. Bien. Luego, la siguiente pregunta dice: ¿repitió algún año de estudios en educación primaria? No. No he repetido, sí he repetido. Si no he repetido es 0. Y si repitió, 1. Chicos, acá hay una persona en prestación. Y otros no repitieron. Entonces van a almacenar con códigos nada más. Tú no puedes escribir pues, en el Excel, ¿no? De cada uno todo eso. Estamos en una codificación. Luego, repitió educación secundaria. Repitió algún año de estudios en educación secundaria. No repetí, 0, código 0. Sí repetí, 1. Ya, estamos almacenando datos. Dejó de estudiar en primaria. ¿Alguna vez dejó de estudiar por un año o más en educación primaria? No. 0. Sí. Código 1. ¿Ya? Entonces vamos colocando aquí. La última pregunta. ¿Alguna vez dejó de estudiar por un año o más en educación secundaria? No. Código 0. Sí. Código 1. Ya, estamos almacenando, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos respondiendo esto. No, pongo ahí cancelar. Ya, chicos, entonces hemos terminado el semestre educativo y entramos, ahí dice disponibilidad de recursos medios. Acá, disponibilidad de recursos medios. Ya, primerito, RR, dice RR. ¿Quién me proporciona los recursos económicos para realizar sus actividades de la vida diaria? RR, recursos económicos, ¿no? Y acá hay código 04. Entonces, miren, vean acá, en esta primera pregunta, ¿quién me proporciona los recursos económicos para realizar sus actividades de la vida diaria? 0, los papás. Código 1, familiar. Código 2, el esposo, la esposa. Código 3, de autofinancia. Trabaja, estudia. No, el otro código 4, otro. Y ahí pueden ver. ¿Ya? ¿En qué tipo de vehículo se desplaza a la universidad? Entonces dice, código 0. Vehículo motorizado propio o familiar. Código 1. Transporte por taxi o mototaxi. Código 2. La 5. Transporte público. 3. Con patita. Vehículo no motorizado. Estamos codificando. Estamos codificando y estamos analizando datos. Ya. Si ven guapatas, ninguno. Pueden agregar, ¿no? Ya más abajo ustedes pueden, al codificar, pueden agregar más códigos. Ya tengo el burro, la Ojalá no me duele. tengo el caballo, código 6. Ya, Burro 5. luego, estamos en la parte siguiente. Ay, ese tipo de Rodrigo. cómputo para Me tiene uso su cabeza. personal? ¿Tienen otro tipo de cómputo para uso personal? No tengo, código 0. Sí tengo, código 1. Ya, volteamos a la página.
Vamos a terminar. Yo. Sí. Yo esa. No tienen sueño, chicas. Así. Acá nos vendemos ropa, acá Compañero. Bien. A ver. Después de criticar hasta lo más mínimo. Yo con mi amiga luego de haber criticado hasta lo más mínimo. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Volteamos la página. Pregunta 4. Ay, ¿Tiene accesibilidad a internet? Acá, pregunta último. Y esto me dice, código 0, no tengo. Código 1, sí tengo. Sí, solo en cabina. Código 2, sí, en mi domicilio. Código 3, sí, en mi celular. no. 1/3. Luego, actividades de la vida diaria. Otro paquete. Y en ese otro paquete, trabajo. ¿Bien? ¿Cuántas horas dedica al trabajo remunerado a la semana? Ustedes. Chambean fin de semana y... Quiero chambear. Creo que sí. Ya fue. Entonces, vamos codificando, ¿no? Y vamos introduciendo. Luego lo marcas tú ya. Acá vienen horas. Pregunta 2. A ver, léete la pregunta 2. Léete la pregunta 2. De instituciones de diario. ¿Qué dice? 2-3 horitas. Pregunta 2. ¿Qué dice? Ya, silencio, por Lo favor. maleaba. ¿Cuántas horas dedica a las actividades domésticas del hogar al día? Entonces acá tienen varios códigos, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Si dice 0 horas, pero 3 horas me dedico 3 horas. 1 hora. Acá no hay codificación, acá estamos colocando las horas que se dedican. ¿Bien? Listo. La siguiente pregunta. A ver, tú, lee la otra pregunta. Ya. Actividades de ocio. ¿Qué hacen en sus horas libres? ¿Estás diciendo? Deporte, viernes, duerme. Hago la real bailando. Ya. Entonces acá viene 1 hora, 3 horas. ¿Cuánto la hora? Ya. La otra pregunta dice, ¿cuántas horas dedican al sueño al día? Y acá, ¿por qué no he pintado de amarillo? A ver, ¿por qué he pintado de amarillo? He pintado de amarillo porque, por lo siguiente. A ver, ¿por qué se ha pintado de amarillo? Se ha pintado porque todas las personas, ustedes, nosotros, las personas, dormimos 8 horas, 7 horas, 6, 5, hay 5 horas, ¿no? No puede haber una persona que duerma 1 hora o 2 horas de 24 horas. Nosotros en parciales. Entonces, duermen, ¿no? Y entonces está de amarillo. ¿Pero por qué le puesto de amarillo? A ver, ustedes van a introducir sus datos en algún momento, van a hacer su trabajo de investigación. ¿Qué va a variar? Entonces, vamos a suponer que es un instrumento entre ustedes. Y encontraron
las entrevistas de todos tus compañeros que han venido el día 44. Y al introducir datos de los 44, acá aparece que el alumno 1, la encuesta número 1, ha dormido una horita, y acá 3 horas, y acá 2. Yo le llamo, le digo, a ver, ¿por qué es que duermes una hora? Semana de examen. ¿Es cierto que tú duermes una hora al día? No, profesor, es que yo lo llené como quería. Vas a madurar el trabajo de investigación. Y a la otra estudiante le llamo, ¿tú por qué acuerdo que duermes 3 horas? ¿No? Vas a madurar el trabajo de investigación. Entonces, los investigadores tienen que revisar los datos si son reales o no. Porque si alguien me va a decir que yo duermo 2 horas por día, yo tengo que hablar con esa persona y decir, ¿por qué cuento esto? O de repente va a decir, ah, no, yo duermo 12 horas, pero puede ser 12 horas, tal vez, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso significa que los instrumentos de recolección de datos se hace un control de calidad. De los 44, a ver, esta pregunta voy a hacer. Alan, ¿cuál es la pregunta de los voy a revisar esta pregunta de sueño. Si ahí encuentro inconsistencias, entonces le digo, ¿tú duermes 2 horas? No. ¿Y tú duermes 15 horas? No. ¿Por qué después? No, me he equivocado. Vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir. ¿Ya? Entonces, Parece equivocación, pero no es. Muchas cosas, ¿no? Los datos tienen que ser reales. Porque ocurre o no, a ustedes Así no todavía. les cuesta, ¿no? O inclusive hoy día podrían llenar cada uno su encuesta y luego yo lo recojo y introduzco esos datos a la computadora. ¿Cierto? Y algunos de ustedes sí son cuidadosos. Dice, práctica de ácidos nocivos, consumo de marihuana. Pero lo lleno con donde vaya, marco como quiero. Ay, no. Ya, párenle, por favor, párenle. Esto lo arrancan desde el primer ciclo. Luego, de la hora del sueño, viene lo siguiente. Pregunta 5. Acá. Estudio fuera de aula. ¿Cuántas horas del día dedica al estudio fuera de aula? Vale poner en decimal. Clase. 3 horas, 1 hora. No, mentirita. 1, 2. Eso no es codificado, sino está colocando las horas que le dedica. ¿Ya? Luego, chicos, acá dice estudio en aula. ¿Cuántas horas dedican? ¿Cuántas horas del día dedicadas al estudio en aula? ¿De acuerdo a su horario? ¿Ustedes tienen todos los días clases? Sí. Hoy día, por ejemplo, no sé cuántas horas tienen programadas. Tendrán 6, tendrán 5. Claro, más o menos. Eso pongo yo. ¿Otro cero? ¿Tienes un contrato? Claro, puede haber. Claro, entonces acá 0 horas. Es que seguro es de tercer ciclo. Entonces, yo al revisar mi data digo, oye, pero... La mitad del día. A ver, y hablo con la persona, porque de repente, no sé. Por eso que acá lo que estamos viendo es cómo se almacenan los datos con la codificación. ¿Sí? Ya, ok. Ahora acá viene otra cosa. Hábitos nocivos. Pregunta, práctica de hábitos nocivos en estudiantes. Consumo de marihuana. Consumo de marihuana. Código 0. Mana. No, nunca he consumido. Código 1. No, antes he consumido. Código 2. Sí, actualmente consumo. Esa sería de ella. ¿Ya? Puedo preguntar. ¿No? Ya, luego, consumo de drogas ilícitas. Yo creo que este es el más sincero. Alcohol. La número 0. 1. No, nunca he consumido. Código 1. No, antes he consumido. 2. Sí, actualmente consumo. No, y frecuencia. Ay. Luego, consumo de anfetaminas. ¿Qué es anfetamina? 0. No, nunca he consumido. Código 1. No, antes he consumido. Código 2. Sí, actualmente consumo. ¿No? Y así voy llenando. Luego, consumo de alcohol. Eso sí creo que todos están, ¿no? Consumo de alcohol. 0. No, nunca he consumido. 1. No, antes he consumido. 2. Sí, actualmente consumo. Y consumo de cigarrillos.
igual. 0. No, nunca he construido código 1, no. Antes de construir el código 2, consumo de sustancias energizantes. El que entra acá no sale. No sale. Ya. Entonces, miren, estudiantes, a ver, solamente esta hojita hemos puesto ahí, pero en esto que yo tengo en el Excel, tengo otros paquetes, pues son personales. Yo tengo acá de familiares. Tengo antecedentes académicos. Tengo ¿Qué es eso? autoestima. Tengo sobre resiliencia. Tengo sobre hambre familiar. Tengo sobre antecedentes de violencia. O sea, ¿no? Entonces, lo que se hizo, más o menos las hojas de recolección de datos eran como la comisión. ¡Guau, Dios mío! Y a ustedes les han dado solamente la cara 1, la cara 2, solamente de antecedentes. Nada más. El propósito es la codificación, el libro de código. El libro de código sí debe manejar el investigador. Ustedes mandan a procesar los datos, al que va a procesar los datos tiene que hacer el código. ¿Bien? En sexo, 0 significa tal, el 1 significa tal, ¿no? Entonces, y al final entonces el otro introduce, y ustedes saben qué significa el código 0, el código 1 en cada una de las preguntas. ¿Sí? Entonces de eso se trata. De eso se trata la clase de hoy día que estamos viendo, ¿sí? Almacenamiento de datos. Ahora les pregunto lo siguiente, a ver, presten atención. Hemos introducido todo esto al Excel. Al Excel. Entonces, en un proyecto de investigación hay un objetivo general, hay objetivos específicos. Y de acuerdo a ese objetivo general y de acuerdo a esos objetivos generales, ustedes, o el asesor estadístico les va a sacar tablas, cuadros, pero con esta información. ¿Sí? Entonces ya va a estar en tablas, y ustedes ¿qué van a hacer? Van a ver cada tabla y van a tener que describir esa tabla. De las tablas se describen los datos más relevantes, más importantes de cada tabla. ¿Sí? Y además en acá lo que tenemos que ver hoy día, ¿no? Son las partes de una tabla. Hay 5 partes de una tabla. Les voy a colocar en la pizarra con el 0. 5 partes de una tabla. 5 partes de una tabla. ¿Sí? 5 partes. Los demás pueden tener. Entonces, miren chicos, a ver. Claro, ya se han procesado los datos, todo. De este Excel lo pasaron al SPS. Del SPS sacaron las tablas primero. Después de las tablas vienen los gráficos, ¿no? Entonces, lo siguiente, a ver, acá tenemos una tabla, acá, ¿ya? Una tabla. A ver, en cualquier tabla, podemos construir tablas de una entrada, tablas de 2 entradas, tablas de 3 entradas. ¿No? Entonces, por ejemplo, la tabla de una entrada, solamente puede ser el peso de ustedes. ¿Sí? Solamente el peso de los estudiantes del cuarto ciclo sección A. Y solamente entra una variable que es el peso nomás. Entonces, yo digo acá, le pongo un título acá. El título 1 es el título de esta tabla. Pero para describir el título de esta tabla, tengo que tener en consideración 3 elementos importantes. Para colocar el título de la tabla, se considera 3 elementos importantes. El primer elemento que se considera es la variable. La variable. Entonces, ¿cuál es la variable? La variable peso. ¿Ya? El segundo elemento que se considera en el título de la tabla es la población de estudio, es la población. ¿No? La población son estudiantes de enfermería, es la población. En este caso sería la población, porque yo puedo trabajar con otras poblaciones dependiendo de qué trabajo de investigación es, de club de madres, de enfermeros, de recursos humanos, pero en este caso la población sería estudiantes de la TEN, estudiantes del cuarto ciclo sección A.
Y luego, el otro elemento para colocar un título es el año. El año. Entonces, ¿en qué año nos encontramos? En el año 2025. Teniendo estos tres elementos, escriban el título. Tendrán que colocar el peso de los estudiantes del cuarto ciclo, sección A, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 2025. Ahí ya tienen el título. ¿Sí? Peso, esta es la variable. ¿Cuál es la población? Estudiantes de enfermería. ¿De dónde? Estudiantes de enfermería de la UNH. O estudiantes del cuarto ciclo, sección A, ¿no? De la UNH 2025. Entonces tienen los tres elementos y teniendo los tres elementos se escriben el título. Entonces, de una tabla, la primera parte es el título. ¿Sí? Es el título. Segunda parte de una tabla es la tabla propiamente dicha. ¿Y la tabla qué es la tabla? La tabla tiene información de columnas y también de filas. ¿Sí? Columnas y filas. ¿Verdad? Pero en esta tabla va a hablar del peso de los estudiantes. ¿Verdad? Del peso de los estudiantes. Entonces la tabla tiene filas y columnas y en esas filas y columnas hay información acerca del peso de los estudiantes de la facultad de enfermería o de este ciclo. ¿Sí? Elemento 3 de la tabla. El elemento 3 de la tabla es la fuente. La fuente. En la fuente hay fuentes primarias, fuentes secundarias. En este caso es una fuente primaria. La fuente primaria es la encuesta que ustedes están llenando. ¿Sí? La encuesta. Entonces, fuente, encuesta. La encuesta aplicada. El instrumento de recolección de datos, vamos a aplicar. Si fuera una fuente secundaria, ¿cuál sería? Pero en acá no vas a colocar fuentes secundarias. Primero tienes que ver qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. Las fuentes secundarias es, por ejemplo, a ver, fuente primaria es cuando yo saco datos de la persona. Yo le digo, a ver, ¿cuántos años tienes tú? ¿No? 20. Estoy hablando yo con esa persona, es una fuente primaria. Y agarro un libro por ahí y me dicen que los estudiantes de la facultad de enfermería tienen tantas edades. No me está dando la persona, me está dando una publicación. Esta fuente secundaria, ¿sí? Aparte. Documentos adicionales. Claro, un documento. Fuente primaria, fuente secundaria. La fuente, toda esa información hemos sacado de la encuesta o del cuestionario aplicado. ¿Sí? Okay. Luego, algunas veces en los títulos, ¿no? Se puede, en ese título, por decir, podemos colocar de repente estudiantes, 4 variables, 5 variables. la población del cuarto ciclo de la facultad de enfermería de la UNH. Más específico. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que UNH es algo, ¿no? ¿Bien? Entonces yo pongo en acá abajo, ¿sí? El punto 4 se llama el calce. El calce. ¿Qué cosa es el calce? Entonces yo coloco primero acá es la UNH y ¿qué significa? UNH, Universidad Nacional de Huancavelica, ¿no? Sí, el calce. ¿Sí? Cuando se usa abreviaturas, se pone qué significa la abreviatura, ¿no? Eso se llama el calce. La siguiente parte de esta tabla. Después de la tabla, tengo que hacer la descripción de la tabla. La descripción de la tabla. La descripción de la tabla. Y en esa descripción de la tabla voy a describir de esta tabla los datos más relevantes, más importantes. Datos relevantes e importantes. ¿Sí? Describo. ¿No? Del 100% del peso de los estudiantes de la facultad de enfermería, no sé, el peso, ¿no? Puedo decir, el 30% son normales, ¿no? El otro 30% son con sobrepeso, ¿no? Ya son 60%, y el 40% son con bajo peso, ¿no? ¿Sí? Estoy escribiendo de los datos más relevantes de esta tabla.
Y esta tabla obviamente tiene frecuencia, tiene porcentaje, y acá tenemos la edad, el peso, perdón, ¿no? Estamos hablando del peso. Entonces el peso, acá están todos los pesos, la frecuencia, el porcentaje, ¿no? Entonces digo que el 30% de estudiantes de acá, el peso de los estudiantes es normal. El otro 30% son con sobrepeso, y debe ser con sobrepeso. Generalmente sacaron su índice de masa corporal. ¿Han identificado si están normal o están con sobrepeso? ¿O están con bajo peso? Bajo peso. ¡Ay! Puede ver, ¿no? Bajo peso. Entonces, si estén normales, está bien. Pero si están con bajo peso, tienen que comer, pues, tienen que alimentarse. Y si están con sobrepeso, oye, sobrepeso no es bueno, a la larga, ¿no? Tienen que, su dieta, la actividad física, o sea, tienen que entrar a algo normal. ¿Sí? Vale está con nuestro peso, con nuestra talla, peso, talla, como dice, de parámetro normal, eso vale. Si estoy con bajo peso es porque estoy enfermo de repente, ¿no es cierto? O no estoy comiendo bien, por repente estoy en época de exámenes y estoy ambicioso, pero estoy con bajo peso y me puedo enfermar después. Pero si estoy con sobrepeso, también tengo que preocuparme, ¿no? ¿Cómo puede ser de que voy a bajar un poquito? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso. Ya hemos visto las partes de una tabla. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, primero había sido aplicar el instrumento, debidamente codificado. Cada uno crea su Excel, cada uno crea de acuerdo a lo que quiere hacer, ¿no? Introduce los datos al Excel. Del Excel, ¿no? Pueden usar el SPS, ¿no? Hay tutoriales para el manejo del SPS, o si no, al asesor estadístico le dan, le procesan, tales tablas, ya tienen las tablas, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen es un título de la tabla. La tabla hacen la descripción de la tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, ¿no? Teniendo la descripción de las 5 tablas, hacen siguen con otros pasos que vienen, ¿sí? ¿Cierto? Pero hoy día, ¿qué cosa hemos aprendido? Hemos aprendido la codificación. De una hoja que está escrito, hemos empezado a codificar así cositas, ¿sí? ¿Cierto? Pero, entonces, la pregunta sería, ¿valdría? O sea, el instrumento de recolección de datos que vamos a aplicar a una población cualquiera, creo que sería conveniente ya mandarlo, ese instrumento codificado ya. Entonces, si está codificado fácil, después yo introduzco nuevos datos. ¿Sí? Si acá tengo 44 estudiantes que dieron el examen hoy día, entonces, de esos 44 estudiantes, ¿no? Voy a agarrar un archivador, y entonces los voy a enumerar, ¿sí? 44 instrumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 44. Agarro la encuesta 1 y entonces el dato pongo edad, 18 años, sexo 1, ¿no? 1. Estado civil normal, todo lleno es. Terminé la primera, ¿sí? Luego agarro el otro, de 2, y empiezo a llenar. O a veces hay otra forma. Solamente vamos a llenar de los 44 la edad. Del 1, del 2, del 44. Luego lleno el sexo. Agarro encuesta por encuesta. Terminé. Luego, estado nutricional de los 44. Luego, el estado civil de los 44. Wow. ¿No? Todos los datos voy colocando. Al final voy a tener una carta como están viendo en la pizarra. Y entonces, ¿es trabajo o no? Es trabajo. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy estamos viendo un tema que se llama técnicas de procesamiento. ¿No? El análisis de datos ya es después cuando tienen las tablas y tantas cosas, pero por lo menos estamos llegando hasta acá con ustedes, porque era necesario darles una hoja a ustedes, o darles otra hoja sin código, sin nada, y en ahí les decía, ya codifican ustedes, codifican. Pero chicos, acá hay una cosa más. Uno tiene que subirlo de código. Entonces, a ver, si hablamos de la variable que es religión, entonces les digo, chicos, dicten todas las religiones que conozcan ustedes. Ya, uno, a ver. Católico. ¿Ah?
Hinduismo, ya. ¿No? Católico. Hinduista. Panteísta. ¿Otro? Católico. Madre católico. ¿Otra religión? Judío. ¿Qué? Adventista. Judío. Los judíos tienen su... Pueden ser todas las religiones que hay en Costa Rica. Entonces empiezan a codificar. Ya le ponen al primero 0, al otro 1, al otro 2, al otro 3, al otro. ¿No? ¿Sí? Puede llegar al 9. Ya ve. El 9 puede haber más. 15, ¿no? Eso para religión. ¿Sí? Otro. Grado de instrucción. El grado de instrucción depende del grado de instrucción. Vamos a estado. ¿Sí? Y empiezo a codificar. Empezamos por los analfabetos. Personas adultas, pero que nunca han entrado, no saben leer y escribir. Personas adultas, ya. Entonces pongo analfabetos. Si ponemos primaria, Primaria, que tienen que ser ordenados. Normalmente primero empezamos, no, pero después haré primaria, ¿sí? Después haré secundaria, y después haré superior. Tiene que ser en orden, generalmente, ¿no? Bueno, si es en orden, se pone en orden. Y entonces procedo a poner el código también. Cada uno hace su código. Cada uno, por eso tiene un libro de código. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿Qué te ríes, Cami? en la clase de hoy día hemos visto un poquito de la codificación y crear un Excel para que ustedes puedan almacenar sus datos. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, creo que hemos llegado a lo que teníamos que dar este día, ¿no? Y esas cosas más. Entonces, para la próxima clase vamos a tener que hacer el examen sobre esto. Y creo que creé un archivo. Aparte de esto, vamos a ver sobre lo mismo. ¿Sí? A ver, cerrando 5 minutos, no más. Vamos a ver. No guardar un momentito. No guardar. Ya. El archivo que vamos a ver. Oh, ya. Eso se vio el otro día, pero al final falta terminar. Técnica de procesamiento y análisis de datos. ¿Cierto? Y habíamos visto acá lo siguiente. Recolección de datos. Claro, aplicamos la encuesta, la guía de observación, entrevista, recolección de datos. ¿Ya? Luego, procesamiento de información. Hoy día hemos hecho algo de procesamiento o no de almacenamiento de datos. Almacenamiento. Después del almacenamiento viene la presentación, ¿cierto? Con tablas, en toda la tesis, el informe, ¿sí? Se publica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces acá nos habla de la recolección, cómo se preparan los datos y las respuestas para analizar. No sé si esto se vio ya la clase anterior. ¿Hemos visto o no? No. ¿No se ha visto? No. ¿Cómo que sí hemos visto? Ya. Lo vimos, lo tocamos, creo. Recolección de datos. Era con el otro salón. Implica elaborar un plan detallado de procedimiento que conduzca a reunir datos con un propósito. El propósito es hacer un proyecto de investigación. Ya. ¿Cómo se preparan los datos o respuestas para analizarlos? Las respuestas o los datos obtenidos previamente codificados. ¿Sí? Sí. Se transfieren a una matriz de datos. ¿Hoy han visto la matriz de datos? Sí. Y se prepara para su análisis. ¿Qué más? Paso 1. Ahí tienen los pasos. Paso 1. Codificar las categorías. Ítems o preguntas. De ítems o preguntas. Eso ya lo tienen. ¿Sí? Codificar las categorías, preguntas, contenido, expresión. No, las no precodificadas. Paso 2. Elaborar el libro de código. Elaborar el libro de código. Cada uno debe tener un libro de código. Mi mismo instrumento bien hecho puede ser mi libro de código. ¿Sí? Esto yo solo guardo. ¿Cierto? Claro. Ya. Efectuar físicamente la codificación.
Yo hoy día he podido traer así nomás esto y a chicos pongan 0, pongan 1 cada uno, ¿sí? Claro, físicamente. Luego, grabar y guardar los datos en un archivo. Claro, han almacenado los datos, los graban, ¿sí? Los graban. Ya tienen guardado. ¿Ya? Paso 1. ¿Cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos? Codificación de respuestas cerradas. A ver. Hoy día han tenido datos cerrados y abiertos también, dependiendo. Entonces dice acá, preguntas cerradas. ¿Tienes enamorado? Sí, no, cerrado. No. ¿Tomas desayuno todos los días? Sí, no. ¿No? Son cerrados. Ay, compañera, responde la pregunta, compañera. Pero, pregunta abierta. Pregunta abierta, ¿no? ¿En qué año terminarás tus estudios? ¿No? Claro. Ya, la mayoría dirá, estamos en el 2025. Con 26, 27. Pero como estoy faltando siempre atrás, tal vez termine en 2030. ¿No? Tal vez. Para preguntas cerradas, televisión única o dicotómica, tomemos el siguiente ejemplo. Pregunta: ¿estudia usted? ¿Usted estudia? A veces, cuando hay examen. Oye, ¿verdaderamente estudian ustedes? Cuando hay examen. Una vez allí. Podemos asignar un número. Si responde. 1 si responde sí. Y el número 2 si responde. Y el número 2 si responde no. Sí, Es cierto, cada uno crea su cada persona. Un atributo también puede ser NC, no contestó. Se le pregunta y no contesta. Ya, pues. NC, no contestó. ¿Sí? Y lo pongo en no contestó. ¿Sí? No sabemos. Como el número 3 no contestó. El atributo adicional no deberá aparecer en el cuestionario. Se utiliza solamente para modificación de datos que no se responden. En variables que exploran el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una afirmación, los atributos podrían ser código atributo. Miren, de 6, muy en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo, no responde. Son las escalas de Likert, ¿sí? Generalmente, con varias cosas. A ver, codificación de preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Primero han de ser respondidas para luego establecer las clases de respuestas y listado de respuestas. Asignarle un código a cada respuesta. Una vez codificados los atributos de las variables de interés, se realiza el paso 2. Porque puede haber preguntas abiertas. Una pregunta abierta. A ver, cada uno pone ¿cuál fue el desayuno de hoy día? No van a tomar todos el mismo desayuno. Agüita con pan. ¿Ya? Chicos, paso 2, libro de código. Es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los atributos que la componen. Su función es guiar el proceso de codificación y localizar e interpretar los datos durante el análisis. Libro de código. Es un documento que describe la localización de la variable y los códigos asignados a los atributos que los componen. Cumple con dos funciones este libro de código. Es la guía para el proceso de codificación, es la guía para localizar la variable y interpretar los datos durante el análisis. ¿No? Elementos: variable, pregunta, ítem, tema, categoría, subcategoría, columna. Los resultados del instrumento de medición se transfieren a una matriz por medio de un libro de código. Y acá está apareciendo lo que yo les he puesto en la pizarra, un cuadrito, ¿verdad? Y columna, una columna, sí. Un cuadro de cuántas entradas? De 3 entradas. 3 entradas. ¿Por este lado? 4 4. ¿Sí? 4 Entienden antes de 3 hay tablas con una sola variable, hay tablas con 2 variables, hay tablas con 3 variables. Y mejor lo ponemos en la pizarra. Como yo construyo una tabla con una variable.
cómo construyo yo una tabla con dos variables, con tres variables. ¿Lo ponemos? ¿No? Y cada uno escribe en su hoja cómo lo construye. Vamos a ver lo siguiente. Ya vamos a colocar las variables primero y hacemos con una variable, el ejemplo, con dos variables, el ejemplo, con tres variables, el ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Acá ya tenemos para el peso, esa es una variable nada más. ¿Sí? Entonces, borro esto, borro, y chicos, vamos a ver. Bien. Esas variables de Blasi. Cantidad de ex, cantidad de madres. Variable estado nutricional. ¿Ya? Y vamos a la tabla ahorita para cada uno. ¿Sí? Entonces, con una variable, hago una tabla. ¿Sí? ¿Cuál es la variable? Peso. La Talla. variable es la variable peso. Peso. Talla. La peso, solamente peso. Y luego, después de ese peso, Talla. acá no, estamos haciendo solamente para ¿no es cierto? Acá yo le pongo frecuencia, le pongo porcentaje, ¿no es cierto? En la frecuencia, en el porcentaje, de hecho que voy a llegar al 100%, y en frecuencia son, ¿cuántos? 44 estudiantes hoy día han dado examen. Entonces la frecuencia es el número de estudiantes, pero que son 44 estudiantes. ¿Sí? ¿No? Y acá le pongo el total, no peso. Blanco, dijo, no tenía poquito. Ya. Es una tabla de una sola variable, ¿no? Con frecuencia, con porcentaje. ¿Sí? Y entonces, ahora sí que tienen esto, le pueden hallar su porcentaje, ¿no? ¿Cómo hallar el porcentaje? Con una regla de tres simple. A ver, ¿alguien? ¿Cuál sería el porcentaje? Y ahora sí puedo escribir esta tabla. Puedo decir, ¿no? Que el 63% de estudiantes de este ciclo, entre paréntesis, 28 estudiantes, tienen peso normal, ¿no? No Y llega. hay el 22%, sí, tienen sobrepeso, 10 estudiantes. Y el 13.7% de los alumnos de acá tienen bajo peso, ¿no? La U digo siempre. ¿Cuánto tenemos? Ya está. 90, Hemos hecho una no me tablita llega. de una entrada. Ahora vamos a cruzar dos tablas. Vamos a hacer el peso y la talla. Mi cerebro. Vamos a hacer el peso y la talla. Y acá. Son el total. El porcentaje, de hecho, que va a ser el 100%. Es liga. 100%. Entonces, cruzaré, pues iré a leer. Con peso normal, ¿cuánto? Pero la talla también tenemos que colocar en categorías. ¿Sí? Guay, lo grande. Macho, Talla alta. Alta. Talla normal y talla alta. ¿Sí? Soy Dos categorías nada más. Hobbit. Ahora, debajo de esas dos categorías, voy a colocar lo siguiente. Voy a Me falta colocar, mi debilidad. de lo normal voy a colocar frecuencia, porcentaje. Listo. En talla alta también pongo frecuencia Y porcentaje. y porcentaje. Chacha. Listo. ¿No? Tendrán que colocar, digamos, 15, si son 30 y acá hay 8, ¿sí? Ah, claro. ¿No? Y luego de eso, Porcentaje de le cada. sacan los porcentajes. Están haciendo una tabla de doble entrada, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Y van llenando de esa manera. A ver. En esta tabla dice peso, talla y sexo, ¿sí? Una tabla de triple entrada. Wow. ¿Qué es eso? Por abajo. Tienen que acomodar, o sea, en un lado ponen una variable y en la otra le ponen las dos, ¿sí? Claro, eso se construye. Por otro lado. No, siempre van a haber columnas y filas, entonces, No más cuidado en de uno los yo le pongo mandos. dos variables y en eso le pongo una, y serían tres, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ya estamos. Ya.
pueden sacar el porcentaje, no sé, pero la idea es talla alta, ¿no? Nada más, dos categorías. Y el peso están habiendo tres categorías. Han habido tres: normal, sobrepeso, normal, sobrepeso, bajo peso. Entonces, para hacerlo claro tienen que tener bien claro las categorías. Y teniendo eso, sí podemos hacer. A ver, ya tenemos el peso. En talla y sexo es igual, a 2 a 2, ¿sí? Entonces, primero pongo en ese orden, ¿ya? Pongo talla. Acá pongo talla. ¿No? Y luego voy a dividir sexo también. Pondré más arriba sexo. Sería esto. Acá pondré pues talla por ahí. Y acá pongo el sexo. Pero en el sexo está masculino y femenino. Voy dividiendo sexo masculino, femenino. ¿Sí? Masculino, femenino. La talla sería normal y alta. Ya, entonces primero normal y alta. Vamos a ver. Talla de dos categorías. Talla normal, talla alta. Talla normal. Eso ya nos olvidamos de la talla. Ahora entramos con lo que es el sexo. Entonces, en acá aperturo yo, ¿sí? Aperturo otro para sexo. Acá pongo el sexo. Y acá también pongo el sexo. Pero en el sexo hay dos categorías, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces divido este sexo en masculino y un femenino también. Masculino, femenino, acá también masculino, femenino, y luego debajo de masculino, femenino pongo frecuencia, porcentaje, debajo de eso, frecuencia, porcentaje, y debajo de eso sigue igual, frecuencia, porcentaje, y así, ¿no? Y entonces, como acá tenemos el peso, ya acá cerramos todo eso, y acá está el peso normal, está el sobrepeso, está el bajo peso, y entonces voy, ¿no?, metiendo ahí según corresponda, ¿sí? Voy corriendo, ¿sí? Claro, eso lo hacemos manualmente, pero ahora se utiliza en el SPX, tú cruzas la variable A, B, C y blanco te bota ya, ¿no? Te bota rapidito. Pero el asunto es, ¿no?, ingresar datos de una variable, con dos variables, con tres variables, ¿sí? ¿Listo? Entonces van armando los cuadros. Y en epidemiología inclusive hay la tabla tetracórica de la teoría del diagnóstico, donde hay ingresan dos variables por arriba y dos variables por el lado izquierdo, ¿sí? Otra cosa, ¿no? Pero, bueno, a ver, así van construyendo. Entonces, en el examen yo les puedo colocar tres variables. Construya su tabla con tres variables, ¿no? Y con 40 estudiantes nada más. Se inventan ustedes nada más. ¿Sí? Claro, está fácil, mira, la talla normal y alta. La normal, allá no te pongo sexo, el sexo masculino, femenino. Claro, sí, el peso más. Yo como siempre de mi voz de Entonces, así se va haciendo las tablitas con una sola variable, con dos variables, con dos variables, ¿no? Está muy bien. Ya. Muy bien. Ya son las 8. Para terminar, chicos, específicamente la planificación, tabular datos. Agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo. 4. Guardar los datos para prepararlos al posterior análisis. Definir las herramientas o programas estadísticos para el procesamiento de datos. Hay programas que utilizan para almacenar datos como hoja de cálculo. El Excel es una hoja de cálculo. Programas estadísticos como el SPS, otros, MI,
data y ¿no? Y varias cosas. Después de eso, ¿qué hacemos? Acá una computadora, una laptop, que ahora a ver, los datos individuales que teníamos de cada estudiante se agrupan, ¿no? Se agrupan. Claro, el peso que era de los 44 se ha agrupado en normal, en bajo peso, se han agrupado, ¿sí? Listo. Con el propósito de responder a problemas de investigación objetivos a hipótesis, técnica de procesamiento de datos, estadístico, tabulación de datos, organizaciones visuales, tablas o cuadros, listas, gráficos, circulares, barras, dependiendo, combinación de datos de información significativa. ¿Qué más? Presentación o publicación de los resultados. Ahí está, la tabla. Es que no. Gráficos, tablas, data. Ahí está el gráfico. Ya. Otros gráficos, diagramas circulares. Y al final, cuando ya tienen ya toda la información en tablas, pueden hacerlo en tortas, pueden presentarlo en histogramas, barras. El verde. ¿No? Así, ¿no? ¿Sí? Diagrama de barras y diagrama de Google. Claro, pero para llegar a esto tenemos que almacenar datos. ¿Ya? Entonces, creo que con esto, hoy día vamos a terminar nuestro plan para dar el examen. Pasa, profe. ¿Qué le pueden hacer? SPS. Eso se lo sí. Ya Bueno, terminó. espero que haya quedado